qué no te pones en pie? Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedir por su palabra, para que Dios la bendiga, para que Dios nos muestre hoy qué es lo que quiere enseñarnos hoy en esta tarde. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, Santísimo Rey de los cielos y de la tierra, hoy en esta tarde, Señor, hemos venido a darte gracias, a honrarte, a bendecirte, a decirte, Señor, que te amamos, a decirte, Señor, que te necesitamos, y a decirte, Señor, gracias por la obra redentora que has hecho en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Señor, gracias por ese amor infinito. No alcanzamos a entender todavía, Señor, el que tú has pagado un precio muy caro por nosotros, pero haznos entender, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para honrarte y para agradarte siempre con toda nuestra vida, con todas nuestras actitudes, con todo, Señor, honrarte, porque tú eres nuestro Padre y tú quieres lo mejor de nosotros, Señor. Tú buscas hijos que te agraden, tú buscas hijos, Señor, que te obedezcan, tú buscas, Señor, hijos que no te ofendan, oh Dios Santísimo, y que tampoco, Señor, te avergoncemos. Gracias te damos y háblanos hoy en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Efesios. Y de aquí es donde el Señor nos va a hablar hoy en esta tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es una escritura que tal vez la has leído tú muchas veces y a lo mejor la has pasado muchas de las veces sin tomarla muy en cuenta. Pero ¿cuántas veces Dios no nos habla a través de una escritura, aún siendo sencilla, aún siendo corta, si nosotros nos ponemos a meditarla, si nosotros nos ponemos a redarguirla y a buscar en ella bendición? Está en Efesios capítulo 2, el versículo 3. Aleluya. ¿Lo tienes? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice, entre los cuales, amén, ¿lo tienes? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Qué tremenda palabra. Aquí dice la palabra de Dios que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es el deseo de nuestra carne? El deseo de nuestra carne es el deseo de nuestro corazón. En otros tiempos dice la Escritura que hacíamos los deseos de nuestra carne, que nosotros vivíamos haciendo lo que a Dios le desagradaba. Porque se supone que el cristiano ya no vive en aquellos tiempos antiguos. Ahora el cristiano vive en los tiempos actuales. Hoy el cristiano vive en una vida nueva. La palabra de Dios dice que las cosas viejas ya pasaron en 2 de Corintios 5:17. Y si las cosas viejas pasaron, ya no tenemos que andar haciendo los deseos de nuestra carne, que en otros tiempos, como dice aquí en Efesios 2:3, vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo no la voluntad de Dios, sino haciendo los deseos de nuestra propia carne, o sea, lo que a nosotros nos agradaba hacer. Pero el Señor nos está diciendo ahora que si alguno está en Cristo, y se supone que tú y yo ya somos nuevas criaturas, ya estamos en Cristo Jesús, y ya las cosas viejas pasaron y ahora hay que hacer las cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué tenemos que hacer ahora las cosas nuevas y las cosas viejas ya pasaron? Porque la paga de ese pecado era la muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que el pecado que nosotros traemos
es el pecado original, el pecado que lo traemos desde los tiempos de Adán y Eva, y es el pecado que según la iglesia romana, cuando tú te bautizas, dice la iglesia romana, que el pecado original se quita, pero no es cierto. El pecado original no se quita por más que seas bautizado o por más que seas sumergido en agua. El pecado original no se quita hasta que dejemos este envase, este cascarón. Porque esa es la paga del pecado. Por eso es que todos tenemos un día que dejar este cuerpo, si es que el Señor Jesucristo no viene antes y nos levanta y nos transforma. Todos los profetas de aquellos días y aún muchos apóstoles como Pablo, él todavía se sentía que él no iba a morir en su carne, sino que iba a ser arrebatado. Por eso él escribió y dijo: los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y él lo escribió también en presente para que nosotros estemos siempre preparados y siempre dispuestos a ser arrebatados. Pero la paga a ese pecado tiene que ser muerte, no hay otra. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, así también la salvación entró al mundo por otro hombre que es Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso es que el Señor aquí nos habla. En Efesios 2:3 dice que nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne. Y no solamente haciendo los deseos de nuestra carne, como dice aquí Efesios 2:3, sino que también la voluntad de nuestros pensamientos. Fíjate qué tremendo. Estábamos haciendo no solamente la voluntad de nuestra carne, sino la voluntad de nuestros pensamientos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuántas veces el enemigo no se mete en tus pensamientos y empieza a manipularte acerca de lo que nosotros estamos pensando. Muchas veces se nos vienen las deudas, se nos vienen los compromisos y ya estamos pensando en cómo vamos a pagar, en cómo vamos a solucionarlos, en cómo le vamos a hacer. Y ya nuestros pensamientos ya no están ocupados en las cosas de Dios, sino están ocupados en las necesidades de nuestra carne. Y el enemigo feliz porque ya te olvidaste y te alejaste de Dios. Y por estar así en esa condición, apurado y siempre estar preocupado, haciendo los deseos de los pensamientos y los deseos de la carne, estamos desagradando y estamos ofendiendo muchas veces a nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que pensamos. Yo recuerdo cuando mi hermano falleció y dejó la casa esa ahí de Santa Teresita, yo estaba piense y piense, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer con ese lugar? ¿Ahora esto y el otro? Hasta que el Señor un día me dijo: yo quiero aquí una iglesia. En ese día yo me olvidé de todo. Dije: yo jamás voy a pensar ya nada en aquel lugar. Si Dios quiere ahí una iglesia, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Así que yo ya no me debo de preocupar ni me debo de mortificar. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos también están nada más viendo la necesidad? Híjole, no tengo para mañana, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Tengo que trabajar, tengo que levantarme más temprano y salir y buscar y hacer y deshacer. Pero nunca nos acordamos de nuestro Dios. Cuán diferente es cuando tú te levantas y tú le dices a tu Dios: Padre mío, hoy en este día yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo no me tengo de qué preocupar, porque tú dices en tu palabra que tú hasta los pájaros que no trabajan los alimentas. Cuanto más a nosotros que somos hijos tuyos. Enséñanos, Señor, a descansar en ti en cada momento. El ser humano, los seres humanos somos dados a ser siempre o a dar siempre ayudadas a nuestro Dios.
Señor, déjame hacerlo, yo puedo hacerlo solo, permíteme hacerlo. Y cuando nos ponemos en esa actitud, el Señor nos va a decir, pues adelante, hazlo. Pero cuando ya empezamos a ver que nuestras fuerzas, todo nos sale contrario, que parece, hasta a veces decimos, híjole, creo que hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Queremos hacer todo en nuestro esfuerzo. Y cuando ya no nos salen las cosas y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, entonces es cuando clamamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, porque es muy difícil, yo lo sé. Está mucho trabajo para el ser humano depender de Dios en todas las cosas. Cuesta mucho trabajo, pero ahí es donde tus pensamientos y donde mis pensamientos tienen que estar ocupados sabiendo que Dios lo va a hacer. Algo duro, algo tremendo. Pero dice la palabra de Dios que también la voluntad de nuestros pensamientos, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Dice el Salmo, si quieres no lo busques, aquí te lo voy a leer. Salmo 94:11, para no salirnos de esa escritura, dice la palabra de Dios, Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Fíjate nada más. Los pensamientos de los hombres son vanidad. Y sí es cierto, porque diario estamos pensando en tener más que el vecino, en tener más que el otro, o si el otro tiene más que nosotros, ya estamos pensando en que somos muy poca cosa, en que nos sentimos muy pequeñitos, en que hasta envidia les tenemos porque ellos tienen más que nosotros. Pero eso no es, porque los pensamientos de los hombres son vanidad. Por eso es que Dios hoy quiere mostrarnos en esta escritura que no vivamos en otro tiempo haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Aleluya. Los deseos de cada uno de nosotros. ¿Qué es el deseo? ¿Qué son los deseos? Los deseos es anhelar algo fervientemente. Cuando tú deseas algo, anhelas algo fervientemente, esto es un deseo. Cuando tú tienes alguna necesidad, alguna petición o algún clamor a Dios, tú ya estás buscándole y ya estás deseando, anhelando buscarle. La Biblia habla del deseo de tu corazón, porque los deseos del corazón es lo más profundo del alma. El corazón nuestro es el centro de operaciones en nuestra voluntad, donde nosotros empezamos a trabajar, empezamos a maquinar todos nuestros deseos y todas nuestras decisiones. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cómo está también nuestro corazón, porque ahí en el corazón, en lo más profundo del alma, es donde maquinamos todos nuestros deseos y todas nuestras decisiones. El deseo, déjame decirte, amado hermano, es algo que todos tenemos. Y yo me atrevo a decirte que el mundo se mueve por deseos. El mundo se mueve por deseos. No importa si los deseos son buenos o son malos, de alguna manera todos se mueven de alguna forma deseando algo. Aleluya. Pero creo que Dios nos creó con la capacidad de desear y de cumplir nuestros buenos deseos. Nada tiene de malo la palabra deseo. Lo digo porque muchas veces la religiosidad y el legalismo han utilizado esta palabra para satanizar a los creyentes de todo deseo. Si eran deseos buenos o si eran deseos malos, no importaba. Por las dudas, los religiosos enseñaban ciegamente que todo deseo era malo. Y no es así. Hay deseos buenos y hay deseos que son malos. Pero nosotros, la Biblia nos enseña que a través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, Él nos enseña a discernir o a distinguir entre lo bueno y lo malo.
Si siempre estamos tomando decisiones malas, es porque el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros. Tal vez nos decimos hijos, tal vez nos decimos cristianos, tal vez nos decimos que somos verdaderos creyentes, pero si el Espíritu de Dios no está haciéndote actuar siempre, a tomar buenas decisiones, hay que clamar más a Dios para que Él ponga ese espíritu en tu corazón, para que los deseos que tú tomes o las decisiones que tú tomes o los pensamientos que tú quieras hacer sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé muchos cristianos, muchos hermanos, pero yo sé que la mayoría de ustedes, la mayoría de hermanos cristianos, cuando hacemos algo o pensamos algo que no le agrada a Dios, nos empezamos a sentir mal. Nos empezamos a sentir mal. Y si no nos sentimos mal, hay que clamar al Señor, porque no todas las cosas son buenas. Hay que saber discernir. Hay que saber entender en lo que es bueno y entre lo que es malo. Entre lo que agrada a Dios y entre lo que le ofende a Dios. Y eso solamente te lo da el Espíritu de Dios que mora en ti. Y ese Espíritu es fácil de recibirlo, solamente tienes que pedirlo. Solamente tienes que decirle al Señor: Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mí y enséñame, Señor, a saber distinguir entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Porque muchas de las veces nuestro corazón se encallece, así es la palabra, se encallece cuando constantemente estamos haciendo las cosas malas. Llega a formarse un callo en nuestro corazón que nos hace sentir que todo lo que hacemos es bueno, solamente porque somos hijos de Dios. Y no es verdad, es que nuestro corazón ya está encallecido. Y es cuando tenemos también que clamar a Dios y decirle: Señor, dame un corazón limpio y puro, conforme a tu santa voluntad, para poder entender y para poder saber en qué te estoy ofendiendo o en qué te estoy agradando. El mundo está lleno de decisiones, tanto buenas como malas. Y por una sola decisión, muchas veces nuestra vida se acaba, se echa a perder. He tomado decisiones pésimas que me han llevado al fracaso, que me han llevado hasta perder muchas de las veces dinero y cuantas cosas más, por no tomar una buena decisión. No hace mucho tiempo, hace poco, el Señor me dio una buena lección, que no se las he querido contar a nadie porque hasta me avergüenza. Y ni mi esposa tal vez lo entendió. Sucede que me golpearon mi camioneta allá afuera, esta que tengo aquí ahorita, afuera de la casa me la golpearon. Y llegó el seguro y el seguro dice: pues yo te la pago, yo te la arreglo. Y la mandé al taller para que me la arreglaran y duraron meses y no le hicieron nada. Y llegó el momento en que fui a decirles: pues ¿qué está pasando? Y me dijeron: no, es que tu camioneta te la vamos a pagar completa porque es pérdida total. Y yo les dije: pero yo no quiero perderla, yo la quiero mucho, a mí me sirve mucho, yo la necesito. Y me dijeron ellos: pues te pagamos la reparación, te damos dinero para que tú la pagues. Pasó una semana y me hablan y me dijeron: ya está su pago. Le digo yo: ¿y cuánto es lo que me van a dar para arreglarla? Y me dijeron: 16,000 pesos. No, hombre, pues para pronto despertó en mí la avaricia, pero así. Dije yo: ¿y comprándomela toda cuánto me la pagan? Lo doble, 32,000 pesos. ¡Wow! Dije: no los vale esa camionetita. Pues páguenmela completa. Pero fue una mala decisión. Porque para darme los 16,000 pesos nada más tenía que llevar comprobantes de los pagos de mi carro para que me entregaran ese dinero. Y como voy de ambicioso con todos los papeles, van viendo ellos que mi camioneta no los vale. Y nada más me dijeron: te vamos a dar para la reparación 6,500 pesos. Vean ahí la decisión. Y yo empecé a decirle al Señor: Señor, perdóname. ¿Qué hice, Señor? Es por mi avaricia, es por mi ambición, es por no haber entendido. Tú ya lo habías arreglado todo, Señor. Yo nomás tenía que ir y presentar estos papeles y recibir ese dinero para repararla.
y hasta me iba a sobrar. Y fue por tomar una mala decisión. Y así ha pasado en la vida de muchos. Por querer ambicionar, por querer más de lo que Dios tiene para nosotros, Dios siempre nos va a dar una lección. Y nosotros tenemos que entender y tenemos que serle obediente y tomar decisiones que sean de Él. Yo te aseguro que si yo haya doblado mis rodillas ahí, yo te aseguro que si yo ya le he dicho al Señor, Señor, gracias porque me van a dar más de lo que vale mi camioneta por la reparación, nada más tengo que ir y presentar eso y ya me las dan. Pues no, ahí va el Señor de ambicioso a querer que le dieran 30 y tantos mil pesos por su camioneta. Ven los papeles, ven el modelo, ven lo 6,500. Apenas ajusté para arreglarla y medio dale una pintadita. Padre Santo, enséñanos a saber tomar buenas decisiones. Enséñanos, Señor, a dejar toda avaricia, a poner todo en tus manos, Señor, porque nosotros siempre la vamos a regar. Vamos a hacer cosas que no merecemos o que no la merecemos por andar haciendo las cosas a nuestra manera y no a las cosas que nuestro Dios quiere. Aleluya. Y si nosotros no distinguimos o no discernimos entre los deseos que son buenos y seguimos viviendo como antes, sin discernir o sin distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, dice la palabra de Dios en Efesios, donde estamos viendo que seguimos siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ve este versículo, este capítulo 2, versículo 3. Dice que, te lo voy a volver a leer todo completo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué triste que si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, somos hijos de ira igual que todos los demás. ¿Qué diferencia hay en que tú seas cristiano, si estás haciendo las mismas cosas que hacen los demás, que hace la gente del mundo? Hoy en estos días, en estos últimos días que vemos que el Señor Jesucristo pronto viene, que vemos que el Señor Jesucristo nos está preparando cada día para santificar nuestras vidas, para prepararnos como una novia, porque nosotros, la iglesia de Dios, somos esa novia por la cual va a venir Jesucristo. Y Dios quiere venir, Jesús quiere estar aquí por su novia, por una iglesia pura, limpia, blanca, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Qué desilusión cuando venga nuestro Señor y se encuentre todo lo contrario. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de pensar, es tiempo de hacer la voluntad de Dios y poner las cosas en sus manos, tomar buenas decisiones. Bendito sea Dios que tú tomaste hoy la decisión de estar aquí en este lugar. Tantos hermanos que somos, tanta gente que está aquí presente el día sábado que a veces ni caben. ¿Dónde están? ¿Por qué no toman la voluntad y toman el deseo de venir y darle gracias a Dios por todo lo que reciben? Vengo a recordar como cuando el Señor sanó a los 10 leprosos. Eran 10 leprosos que se acercaron a Jesucristo y el Señor los sanó a los 10 y todos se fueron. Y solamente regresó uno solo a darle las gracias a Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué no eran 10 los que yo había sanado? ¿Dónde están los otros 9? Desgraciadamente así es. Muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser escogidos. Y el no solamente estar cumpliendo con los servicios, cumpliendo con los cantos, cumpliendo con estar presente, eso no basta, eso no es suficiente. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de nuestro Dios cada día. Amado hermano,
Déjame decirte algo. Hoy Dios nos está llamando a ti y a mí a que seamos verdaderos hijos de Dios, apartándonos de nuestros deseos. Hoy Dios quiere desafiarnos. Hoy Dios nos desafía a que salgamos de esos malos deseos que dañan nuestra intimidad con Dios. Esos malos deseos dañan la intimidad que tenemos con nuestro Dios. Nuestro llamado es para santidad, en donde brillen y abunden todos esos dones que Dios nos ha dado. Dios ha dado muchos dones para ti, para mí, iglesia de Dios. Muchos dones Dios ha puesto en ti. Y Dios quiere que los pongas a trabajar, que los pongas en obra, que esos dones los uses, que esos dones que Dios te dio brillen para honra y gloria de nuestro Señor. ¿Tú crees que no es cansado andar trayendo equipo, andar trayendo todo a la iglesia los jueves y los domingos en la tarde? Y a veces no se acerca nadie a que te eche una manita o te ayude o te diga, yo te ayudo a sacar. A veces nadie, pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿verdad? No por eso yo voy a decir, no, yo ya no lo hago, nadie me ayuda. No, es parte que Dios me ha puesto en mi vida. Si yo no lo hago, el Señor luego pone otro que lo haga. Entonces debo de hacer las cosas de Dios con alegría. Son dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Cantar, pues no sabemos, apenas ayer andábamos ahí enseñándonos con el grupo, ir a ensayar y todo, por eso hoy más o menos agarramos la tonada, pero Dios nos ha dado dones para servirle. El lunes que acaba de pasar, no hay cantantes a veces, y ahí está el hermano Ramón, que ni siquiera sabe cantar, que tiene una voz que solamente Dios se la aguanta, que veo cantas, mijo, pero lo haces con amor. Tengo que hacerlo también, pero me agrado porque yo se lo canto al Señor con todo mi corazón. Créeme que cada palabra, cada canto que yo le digo a mi Dios o lo hago para Él, sale de lo más profundo de mi corazón. Lo digo con aquella necesidad, el amor, aquella confianza. No solamente palabrería por hablar, como cuando yo estaba en la iglesia romana, que me agarraba como perico y repitiendo, y luego me preguntaban, ¿qué dijiste? Pues sabe, yo solamente me agarré repitiendo todo como perico. Eso no sirve. Es mejor que tú en tu cuarto, en tu aposento, como dice la palabra, dobles tus rodillas y hables con tu Señor, porque esto es orar, esta es la oración, que tú hables con tu Dios, que tú te comuniques con tu Dios, porque Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero, que aunque no lo vemos, Él ahí está, porque es un Dios en espíritu, es un Dios espiritual, pero Él ahí está presente. Y cuando nosotros clamamos a Él y sale de lo más profundo de tu corazón, vas a ver grandes maravillas en tu vida, porque ya no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, ya lo estamos haciendo en las fuerzas de nuestro Dios. Aleluya. Déjame decirte algo, amado hermano. El Señor me estaba mostrando estas cosas. Un elefante, por más que nos esforcemos, nunca lo vamos a poder ver volar. A menos que sea el elefante ese de Walt Disney, el Dumbo ese de que vuela con las orejas que tiene tan grandes, pero pues es pura fantasía, ¿verdad? Pero nunca vamos a poder ver un elefante realmente que vuele. O jamás vamos a ver un conejo que se meta en lo más profundo del mar y saque unos peces para comérselos. A unos cuantos metros ya va a tirar la pata porque se va a ahogar. Jamás lo vamos a poder ver. Y déjame decirte, amado hermano, que así es cuando tú y yo tratamos de meternos en cosas que no son para nosotros. Cuando nosotros nos queremos meter a hacer cosas que no nos corresponden, haz de cuenta que es como ver a un conejo bucear o a un elefante volar. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, dice Romanos 12:1.
Por eso nosotros debemos estar donde nos corresponde estar, en el lugar correcto, que es estar en la plenitud de Dios, exhortándonos, animándonos unos a otros a hacer morir y a desechar todos los deseos pecaminosos provenientes de esta naturaleza antigua, de esta naturaleza que viene desde los tiempos de Adán. Difícil, pero tenemos que empezar a dejar todos esos deseos egoístas, esos deseos vanagloriosos de todo lo que nos lleva a pecar. Y es que estas cosas se van a acabar. Todo va a pasar, el cielo y la tierra se va a acabar. Nada va a permanecer para siempre, mas lo que tú hagas para Dios, eso es lo que va a permanecer. Ponte de pie, amado hermano. Quiero que leas una escritura de pie, ya para terminar, que ahora sí vamos a mover esta escritura que estamos viendo y nos vamos a ir a Primera de Juan. Aleluya, gloria sea a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Y déjame decirte que Dios tiene grandes cosas para ti. Pero Dios quiere que ya salgas de ser una ovejita, que ya empieces a crecer y que ya empieces a hacer las cosas que a Dios le agradan. Imagínate un cristiano de 10, 20 años que todavía va a que le den lechita espiritual a la iglesia, que todavía va a que le den palabras bonitas, palabras hermosas, patito fresco, porque si no se empacha, porque si no se va a sentir mal y ya no va a querer regresar a veces, porque uy, qué dura palabra es esta, Señor, ¿quién la podrá resistir? Ya es tiempo que empecemos a madurar, que empecemos a cambiar. Dios no quiere que ya estemos en esa condición. Ya es tiempo de que empieces a ver fruto en tu vida, que empieces a dar fruto que agrade a Dios. Ya estuvo bueno, ya tenemos tantos años en Cristo y todavía seguimos igual. Perdónanos, Señor. Dice Primera de Juan capítulo 2, el versículo 17. Y el mundo pasa y también van a pasar sus deseos. También van a pasar los deseos del mundo. Pero, aquí está el pero que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar siempre en nuestra vida. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le va a suceder? Permanecerá para siempre. Vamos a darle gracias a Dios. Amado y santísimo Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy, Señor, en esta tarde queremos darte las gracias por abrir nuestros ojos espirituales y por ponerte a ti, Señor, siempre en primer lugar en nuestra vida, en todos nuestros deseos, en todos nuestros pensamientos que tomemos y que decidamos hacer. A cada día confiar más en ti, Señor. A empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. A tomar comida espiritual sólida, que nos levante, que nos anime, que nos llene y que nos nutra para poder ser árboles bien plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Enséñanos, Padre amado, enséñanos, Padre Santo, hacer tu voluntad. Dios Todopoderoso, quita tantas y tantas cosas que todavía necesitamos aprender. Hoy en esta tarde, en esta casi ya noche, Señor, clamamos a ti, pidiéndote perdón, Señor, por no hacer los deseos y tener los pensamientos que a ti te agradan. Es fácil caer en los lazos del enemigo cuando nos salimos de tu santa voluntad. Pero hoy, Señor, no queremos que sea un día más el que nos acerquemos a ti y clamemos y nos arrepintamos y te pidamos que nos ayude, porque ya estamos cansados, ya estamos llenos de tomar cada día decisiones que nunca las cumplimos. Solamente pasamos al frente y las decimos, pero saliendo de este lugar volvemos a ser los mismos. Ya no, Señor, necesitamos
que cuando tú vengas por nosotros, verdaderamente encuentres una novia bien ataviada, sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino, puro, agradable, que son las oraciones de los santos. Enséñanos, Padre amado, a hacer siempre tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya.